La advertencia nuclear de Ontario no fue un error. El 12 de enero de 2020, los ciudadanos en un radio de 10 kilómetros de la estación de generación nuclear de Pickering recibieron un mensaje de emergencia en sus dispositivos móviles. Estos mensajes advirtieron que hubo un incidente reportado, pero que no hubo liberación anormal de radiactividad. Ahora bien, no todos los países hacen esto, pero en Canadá, recibimos pequeñas alertas de vez en cuando. A menudo, una persona desaparecida se presenta para buscar ciertos vehículos para informar a la policía. Y en su mayor parte, funciona. Estas alertas ámbar llaman la atención sobre lo que necesitan los servicios de emergencia y permiten que un conjunto de ojos más amplio esté atento a algo importante. Pero esta alerta fue diferente. En las noticias se informó que fue un accidente. Un error de la planta al realizar un ejercicio de entrenamiento de rutina. Similar a la falsa alerta de misiles enviada al estado de Hawái. Pero es un éxito que su sistema funcione en caso de que ocurra un evento real como este. Pero soy una de las pocas personas que puede decírselo. No fue un error. La información de la falsa advertencia tampoco era correcta. Fue algo mucho peor. La planta de generación nuclear de Pickering comenzó a construirse públicamente en 1966. En ese entonces, habían sido sinceros sobre la idea de alimentar un gran frente de la región de Ontario. Y en este momento, se encuentra como una de las plantas de energía nuclear más antiguas del mundo y una de las más grandes. En la superficie, todo parece correcto. Se hizo una inversión y los propietarios y trabajadores están haciendo todo lo posible para aprovecharla al máximo. Pero cuando mire más profundamente en la planta, encontrará una serie de discrepancias que comienzan a pelar la capa de la planta, y puede vislumbrar lo que realmente está sucediendo. Había 2 estaciones en la planta. Estaciones A y B. Estas estaciones tenían algunas diferencias y también varias similitudes. En particular, un edificio de vacío compartido, una cámara de contención de presión negativa. Después de los cortes en la estación A en los que se apagaron las unidades 2 y 3, las estaciones A y B se fusionaron en una sola unidad. Hay una palabra ahí que debería haberte llamado la atención. Algo que abre el camino a la verdad detrás de la central eléctrica de Pickering. Contención. En la década de 1960, algo tan salvaje y peligroso justificó que el gobierno, y tal vez incluso sociedades que ni siquiera conocemos, filtre a millones en un frente de planta de energía. Todo para crear las condiciones de contención perfectas para esta criatura. No había muchos alrededor para siquiera dar testimonio de una criatura así, y muchos menos están hoy para preguntar. Ya sea por causas de muerte naturales o no naturales. Se sabe más sobre la contención en sí, ya que tuvieron que atraer trabajadores de confianza para ocupar la celda glorificada 25-8. Yo era uno de esos gruñidos. Me abrí camino a través de varios trabajos de ingeniería en varias plantas, lo que llamó la atención de los propietarios de Pickering. Primero pensé que esta era una oportunidad fantástica, un reconocimiento a mi habilidad en este oficio. Poco sabía que solo querían más carne para la picadora. Hice mi debida investigación antes de mudarme a Ontario. Descubrí que había habido una serie de incidentes anteriormente, y me preparé para hurgar en sus cerebros para mostrar iniciativa, y que quería impulsar la planta hacia una dirección más segura. Quería parecer diligente a los ojos de la gerencia. Esto no salió como se esperaba. Me entrevistaron en una sala llena de otros posibles trabajadores. Pasamos por una serie de pruebas y entrevistas. Aunque en retrospectiva, estas entrevistas se desarrollaron más como un interrogatorio. Cada vez que rechazaba una pregunta sobre la planta, en mi mente tratando de parecer informada, se callaban y escribían algo. Después de algunos casos de esto, lo tomé como una señal para cerrar la boca. Al final, a quienes aceptaron el puesto se les asignó el puesto. Parecía más una canción y un baile, y que ya estábamos todos elegidos para el trabajo. Todo lo que teníamos que hacer era aceptar. A lo largo de todo esto, algo bueno hizo algo. Conocí a otro ingeniero de ideas afines. Adrián era un poco mayor que yo, con el pelo sal y pimienta para mostrar sus medallas de experiencia. Si no fuera por conocer a Adrián y querer trabajar con una persona tan interesante, probablemente habría rechazado el papel.
Comenzamos casi de inmediato, nos mudamos cerca del sitio en algunas casas emergentes construidas especialmente para los trabajadores. Adrián logró que toda su familia se mudara a expensas de la empresa y, con el tiempo, compartí muchas comidas con ellos. Parecía que el presupuesto para nuestro nivel de trabajo era un poco absurdo por lo alto que era, pero obviamente eso es algo que no querrás cuestionar. No mires a un caballo de regalo en la boca como dicen. Los contratos eran agresivos, silencio de por vida sobre tratos corporativos, promesas de nunca compartir nada con los medios. Pero las promesas que nos hicieron, en comparación con el dinero que nos dieron, pensamos que lo que estábamos firmando valía la pena. Poco sabíamos que ese era el cebo en el extremo del anzuelo. Nuestro primer día solo podría describirse como adoctrinamiento. Fuimos enviados a estas clases que simplemente derramaron los frijoles. Fuimos asaltados con correcciones por cualquier cosa que tuviéramos o no supiéramos sobre el lugar. Algo que investigué de antemano fue un incidente el 1 de agosto de 1983. Se informó que el tubo de presión G16 en la ahora desaparecida Unidad 2 de Pickering desarrolló una división de 2 metros de largo. Los trabajadores lograron cerrar de forma segura el reactor e investigar los daños. En los diversos artículos sobre el incidente, la causa se fijó en una ubicación incorrecta de los resortes espaciadores de gas del anillo que permitieron que el tubo de presión caliente se hundiera y tocara el interior del tubo de calandría fría, lo que condujo al enriquecimiento de hidrógeno de las áreas más frías. Esto condujo a pequeñas grietas, que se acumularon y eventualmente causaron una ruptura prolongada. No se tomaron fotografías por razones obvias, y los reporteros simplemente tomaron la palabra de los profesionales por su valor nominal. Todo esto fue una auténtica farsa. El daño no se acumuló en un tubo de presión, sino en una extensión de pared protectora. Lo que nos mostraron fueron numerosas imágenes de los daños que se estaban desarrollando. Las divisiones se acumulan a lo largo de una serie de instantáneas de lapso de tiempo. Sin embargo, algo que era demasiado perfecto para ser un accidente era el patrón de 3. Cada nueva nota eran 3 puntuaciones perfectamente paralelas. A través de mucha negación ante la absurda idea, era demasiado difícil no pensar que parecían casi marcas de rasguños. El deslizamiento final fue del exterior, a través del delgado corte de 2 metros de largo que era visible desde el otro lado. La imagen más tenue visible a través de la estrecha rendija era lo que parecía un ojo. Incidente tras incidente se reveló para cubrir una verdad más siniestra. El 10 de diciembre de 1994, se informó de un accidente de pérdida de refrigerante. Se dijo que fue el accidente más grave en la historia de Canadá en 2001 por el Comité Permanente del Senado sobre Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales. El sistema de enfriamiento del núcleo de emergencia se utilizó para evitar una fusión. Dicen que la mejor manera de mentir es admitir algo vergonzoso. Este fue el ejemplo más extremo de eso. Se tomó una farsa tan grande como un milagro para evitar una catástrofe. Si tan solo fuera una explosión nuclear, esa fuera la amenaza. Lo que sea que esté contenido en las profundidades de la planta nuclear de Pickering, quería salir. Y a lo largo de los años, se fue acercando cada vez más a lograr su libertad. El 14 de marzo de 2011, se anunció que había una fuga de 73 metros cúbicos de agua desmineralizada en el lago Ontario desde un sello de bomba defectuoso. Sin embargo, se hizo una declaración de que el riesgo para el público era insignificante. La vida siguió adelante. Pero internamente se observó que todo lo que contenía buscaba más de una ruta de salida. Y había encontrado las bombas de líquido esa vez. Estos fueron solo los incidentes anunciados que puede encontrar en Wikipedia. Pero se revelaron más casos de indocumentados en nuestra semana de adoctrinamiento. Ya sea por miedo a las consecuencias o por un sentimiento de deber patriótico para ayudar a contener lo que había dentro por el bien de los canadienses, y tal vez incluso del continente norteamericano, los que nos quedamos cumplimos diligentemente con las tareas asignadas. Trabajamos diligentemente para asegurarnos de que todo saliera bien. Si hubiera sido una planta nuclear normal, con el personal muy calificado, esto debería haber sido pan comido. Sin embargo, esta no era una planta normal. Y las circunstancias eran más espantosas de lo que estaba implícito en los seminarios que inducían al terror.
Trabajamos incansablemente para solucionar los problemas que surgían por toda la planta. Aparecieron con una frecuencia mucho más alta que la normal. Definitivamente pasamos todos los niveles de horas laborales legales. Y muchas normas de seguridad provinciales fueron ignoradas a favor de resultados apresurados. Era obvio porque se trajo un gran grupo nuevo de reclutas experimentados. Había pasado un tiempo desde un incidente importante, y rápidamente se dio a entender que se avecinaba uno grande. Adrián y yo éramos un equipo de ensueño. A menudo fuimos más allá de lo esperado, rebotando unos con otros tanto en experiencia como en motivación. Rápidamente nos convertimos en la persona a la que acudir para amenazas e incidentes de alto nivel. Lo que encontramos al estudiar los esquemas de la planta fue un enorme espacio vacío ubicado casi en el centro de ambas instalaciones. Cuando las estaciones A y B estaban separadas, era para optimizar dos flujos de trabajo diferentes. Uno trabajó en el aspecto de la energía, proporcionando la imagen de la empresa, mientras que el otro trabajó puramente en la contención. Sin embargo, a lo largo de los años, se realizaron mejoras en ambas áreas, y se encontró que usar la combinación de ambas estaciones ahora era más eficiente, por lo que se inició la fusión de ambas estaciones. Lo que requirió más investigación fue cuando descubrimos que esto era en realidad un esfuerzo por aprovechar alguna forma de energía de lo que fuera que estuviera adentro. Explicó la mayor producción, a pesar del cierre de varias unidades en ambas estaciones. Cómo hicieron esto es años más allá de mi comprensión, pero lo que no hicieron los latigazos de energía y movimiento ocurrían esporádicamente sin previo aviso, y el juego del gato y el ratón comenzó, con la criatura creando un problema y los trabajadores luchando para solucionarlo a tiempo. Los incidentes denunciados públicamente son los más cercanos al fracaso. A través de preguntas sutiles a los superiores, supimos que la cámara interior tenía muchas capas. Originalmente se concibió como una exageración. Que la pared original de muchos metros de espesor contendría todo lo que había dentro, y que las otras dos eran una precaución innecesaria. Pero ahora que lo que sea que estaba adentro hace tiempo que rompió los dos primeros, lo que muchas personas, incluso internamente, no sabían era que estábamos en la última línea de defensa. Las cosas fueron más críticas de lo que pensamos. Todo llegó a un punto crítico cuando todo nuestro complejo fue despertado por una alarma que nunca habíamos escuchado antes. Algo que todos tomamos como todos manos a la obra. Rápidamente nos pusimos nuestro equipo de trabajo y nos dirigimos a la planta. Una alarma idéntica sonaba simultáneamente en la planta. Lo que confirmó nuestras sospechas. Esto era serio. Los incendios estaban siendo manejados por los bomberos en el sitio, que valientemente hicieron retroceder los infiernos que amenazaban con sobrecalentar sistemas críticos. Muchos técnicos estaban redirigiendo la refrigeración y el flujo de aire para aliviar cualquier tipo de fusión. Eso nos dejó a nosotros, los ingenieros, para perseguir cualquier problema físico y arreglarlo lo antes posible. Mientras tanto, se podían escuchar enormes raspaduras y golpes resonando a través de las gruesas paredes metálicas de la cámara central. Fuera lo que fuera, estaba luchando lo más duro que podía para salir. Y ahora era nuestro trabajo detenerlo. Pasaron las horas, una batalla constantemente cuesta arriba. Era la hidra de los problemas. Arregla uno, y dos más tomaron su lugar. Además de eso, lo que sea que arreglamos, lo hicimos de una manera tan mala que amenazaron con deshacerlo en cualquier momento, si no lo hacían ya inmediatamente después. El agotamiento nos sacó a muchos de nosotros. Y lo peor de todo, surgió un nuevo problema. Había un enorme conjunto de paneles de metal que parecían ser los últimos paneles para completar la cámara central. Lo que nunca reconstruimos, ni nos informaron, fue que estos paneles no eran solo los últimos parches de lo que probablemente era la habitación más segura que existía. Fue una puerta. Y se estaba abriendo. Debido al peso, se necesitó una cantidad increíble de mecánicas para el movimiento más minúsculo. Completado por el hecho de que se hizo con la tecnología punta de los 70, esta maldición fue nuestra bendición, ya que teníamos varias horas antes de que estuviera abierta. Pero lo que normalmente es una gran cantidad de tiempo para la resolución de problemas, ahora era una fecha límite espantosa.
El pánico se disparó por los laboratorios y las instalaciones. Muchos se apresuraron a meterse en cualquiera de los viejos esquemas, no digitalizados, mientras que algunos huyeron, eligiendo abandonar sus puestos en las inútiles ideas de escape. Los leves disparos mostraban el nivel de tolerancia que tenían los altos mandos hacia los desertores. Por cada centímetro que se abría la puerta, estábamos estudiando la complicada ingeniería que entraba en un artilugio tan asombroso. El proyecto se adelantó años a su tiempo, pero debido a la tecnología basada en la era, nos dio la oportunidad de comprender los planos de manera oportuna. Sin embargo, no importa lo que solucionemos, no surgió nada porque se estaba abriendo. A medida que pasaba el tiempo, se hacía más difícil concentrarnos en nuestros estudios, mientras que todo lo que podíamos escuchar eran los golpes ensordecedores que enviaban ondas de choque por toda la instalación. La inminente comprensión de que lo que sea que estuviera encerrado hace mucho tiempo estaba tentadoramente cerca de su libertad. Y se estaba motivando. Personal armado, disfrazado de científicos y ayudantes de laboratorio que aparentemente estaban encubiertos, estaba al frente de las fauces que se abrían, disparando y luchando de cualquier forma posible. La mancha roja en la abertura era el único recuerdo que quedaba de alguien que se acercó demasiado a la garra que traqueteaba de vez en cuando. Adrián luego encontró algo. Un punto de discordia dentro de los pistones de la puerta. Aunque todo estaba cerrado con llave y tenía muchas cajas de seguridad. Se dio cuenta de que había un error de cálculo en los esquemas, lo que significaba que si este pistón específico estaba comprometido, enviaría la puerta en una secuencia automática para abrirse. Era lo único que tenía sentido en los planes por lo demás estrechos de una era pasada. Sin embargo, hubo una desventaja en este descubrimiento. La única forma de arreglarlo, era desde adentro. Ahora, entrar no era el problema. Muchos espacios de acceso pequeños de tamaño humano fueron diseñados como una colmena de hormigas para acceso de ingeniería menor. Cuando usamos, nunca tuvimos que ir mucho más allá de la superficie, pero sabíamos que se enrollaban en una vasta red. Pero cuando se usaron para acceder a la cámara interior hace mucho tiempo, no era más que una cámara vacía. Un lujo que en la actualidad no teníamos. En el silencio entre los estampidos atronadores del metal reverberante, nos miramos en silencio, nuestros ojos discutiendo sin palabras el hecho de que uno de nosotros tenía que entrar. Muchos de nosotros teníamos familias. Amigos. Una vida que queríamos vivir. Esto no era como un videojuego, donde después de un noble sacrificio, podíamos sentarnos con aire de suficiencia, sabiendo en nuestra cabeza que habíamos tomado la decisión correcta. Esta era la vida real. Enfrentarse realmente a la propia mortalidad arroja todas las ideas nobles de la mente a favor de un sentido innato de autopreservación. Quiero enfatizar esto, porque lo que Adrián se ofreció a hacer fue más allá de lo que sentí que era humanamente posible emprender en ese momento. Dijo que estaba más familiarizado con lo que se necesitaba hacer, ya que fue él quien encontró el defecto. Y que estaría entrando y saliendo antes de que nos diéramos cuenta. Pero ¿a quién estaba engañando? Todos estábamos tan calificados como él, y todos sabíamos que podríamos haberlo hecho con los ojos cerrados. Aunque era transparente, estaba tratando de restar importancia a las cosas, incluso para sí mismo. Sabiendo que era nuestra única opción en ese momento, todos lo seguimos y le dimos lo mejor de nosotros. Ahora, la carrera estaba en marcha. Abrimos de un tirón un pequeño tiro de arrastre un poco más abajo de la entrada. Aunque estaba más lejos de donde se necesitaba el trabajo a primera vista, era la forma más rápida de conectar un túnel al interior. Sin embargo, todavía le tomaría un tiempo antes de que pudiera entrar a la cámara interior. Todo el tiempo la puerta todavía se estaba abriendo a un ritmo desalentador. Y una mirada a los cadáveres destrozados mostró que el tiempo no estaba de nuestro lado. Ahora estaba saliendo una mano monstruosa. Todo lo que podíamos hacer era mirar mientras lo que quería fuera, luchaba con uñas y dientes. Arañando menudencias a través de las puertas entreabiertas pieza por pieza de vez en cuando. Aunque las gruesas paredes de metal cortarían la frecuencia, la radio de Adrián llegó con actualizaciones sobre su paradero. De vez en cuando pedía indicaciones menores para navegar por el laberinto de espacios de acceso.
Era imperativo que lo lograra lo antes posible, por lo que teníamos jirones de papel a nuestro alrededor con mapas sobre mapas de los circuitos y las tuberías. Yo, sin embargo, estaba en otro lugar. Me senté en la consola principal con un trabajo. Si las cosas se ponían feas, debía presionar un botón para enviar una advertencia a todos los residentes cercanos de que una amenaza era inminente. Una segunda opción para luego decirles que evacúen inmediatamente. Confié en mis compañeros ingenieros para traducir los esquemas a Adrián, y me quedé con la abrumadora tarea de determinar la falla más allá del punto sin retorno. Me sentí como un capitán dispuesto a bajar con el barco. Porque para cuando estuviera listo para presionar el segundo botón, sería demasiado tarde para escapar. No es que tuviéramos ese lujo en primer lugar. A través de la charla de la radio me quedé. Podía escuchar que Adrián estaba a solo unas vueltas de la cámara principal. El equipo tenía esperanzas y lo animaba a medida que se acercaba. No tuve el corazón para decirles eso frente a mí, vi un brazo entero estirándose, barriendo alrededor en busca de cualquier cosa que pudiera poner su repugnante mano. Fuera lo que fuera, era enorme. Se estaba extendiendo hasta lo que solo puedo suponer que era su hombro, y estaba llegando al área de trabajo abierta fuera de su confinamiento en ráfagas largas, de muchos metros. Fácilmente podría agarrar a un equipo de adultos en una mano, sus uñas estaban afiladas de una manera sucia. Parecía que todo lo que tenía por uñas se había hecho añicos hace mucho tiempo, probablemente por años de intentos de fuga. Pero eso los dejó en jirones de bordes dentados. De alguna manera, yo hubiera preferido que fueran las largas garras que parecían ser. Al menos una rebanada habría estado limpia. Mientras el brazo todavía se movía erráticamente en el salón principal, Adrián logró pasar y tuvo que bajar casi al silencio de la radio para no alertar al gigante que luchaba. Los momentos de silencio fueron más tensos que durante el viaje de Adrián, ya que el silencio nos hizo llenar los vacíos en la lógica en la que estábamos haciendo todo lo posible por no pensar. Estábamos encantados de escuchar una voz débil desde el otro lado. Adrián confirmó que llegó al pistón. Como teorizó, de hecho estaba dañado, y se dispuso a arreglarlo lo más rápido y lo mejor que pudo. Al mismo tiempo, el brazo se retrajo y, para mi sorpresa, no 2, sino 4 manos agarraron cada lado de la puerta que aún se abría. Y con una fuerza impía, hizo todo lo posible por abrir más la brecha. Lo que sea que esos científicos de los 70 estaban fumando cuando se les ocurrió el loco artilugio que tenemos ante nosotros, quiero un poco. Porque a pesar de sus mejores esfuerzos, la puerta no se movió más allá de su lenta y constante velocidad de apertura. Pero todo fue un placebo para la criatura, ya que no solo un brazo amenazaba con atravesarlo, sino que era lo suficientemente ancho como para que su torso demacrado comenzara a atravesarlo. Y lo que vimos fue más de lo que esperábamos. Una cabeza y la mitad de la parte superior de su cuerpo se exprimieron. Cualquiera que fuera complaciente con la longitud de los brazos se sorprendió de su increíblemente largo alcance. Lo único que restringía su escape era su pelvis ósea. Sin embargo, no le importó, ya que atrapó a cualquier espectador que no fuera lo suficientemente rápido como para escapar con sus 4 brazos que se balanceaban salvajemente, y los engulló con una velocidad voraz. Los gritos resonaron y todos los que estaban en el salón principal salieron de la cámara. Estábamos en un nivel en el que tenía que hacer una llamada que deseaba que no fuera cierta. Que existía la posibilidad de que fuéramos a fallar. Golpeé el primera prueba de fallas. Un mensaje sonó en todos los teléfonos en un radio de 10 kilómetros, advirtiendo a los residentes que algo estaba pasando en la planta. Algunas personas en la instalación revisaron sus teléfonos, y el estado de ánimo de todo el lugar se desplomó cuando se dio cuenta de que esto podría ser todo. Pero aún nos quedaba una esperanza. Adrián. Sin embargo, vimos cómo se agotaba su tiempo. La criatura regresó apresuradamente. Una acción contraria a todo lo que habíamos presenciado antes. No tuvimos mucho tiempo para teorizar antes de llegar a la firme conclusión de que el único factor era Adrián. Estaba en medio de una actualización por radio antes de que un sonido enfermizo sonara a través del aparato de radio. Luego silencio. El silencio fue más de lo que estábamos acostumbrados.
En este punto, el silencio significaba una falta de palabras entre los resonantes toms de la criatura. Sin embargo, todo el ruido había cesado. Sin querer volvernos complacientes, esperamos con esperanza, todo mientras la puerta aún se abría lentamente. Rápidamente nos dimos cuenta de que todavía teníamos que lidiar con eso. Entonces, un pequeño equipo fue enviado a través de la puerta para llegar al punto donde Adrián había estado trabajando. Todo lo que quedaba de él eran 2 brazos. Uno todavía sostenía la última herramienta con la que estaba trabajando, el otro estaba junto a la radio. El pequeño equipo terminó rápidamente el trabajo y salió antes de que se cerrara la puerta. Todos nos quedamos en un tiempo solemne de paz para procesar lo sucedido. Lo lamentamos en un corto periodo, antes de conocer nuestra prioridad de volver al trabajo. Los ingenieros terminaron el proceso de parcheo. Los científicos volvieron a administrar la producción de energía de las plantas. Los equipos de limpieza se dispusieron a limpiar las vísceras. Y me senté en la consola con el último mensaje para enviar. Que el mensaje anterior no fue un error. Una hermosa mentira para mantener la paz. Seguimos lo mejor que pudimos con lo que quedaba del equipo. Más tarde recogimos una gran cantidad de reclutas. Al igual que yo, había un montón de trabajadores sobrecalificados para los puestos anunciados, que rápidamente se adaptaron a hacer un trabajo de primer nivel. Sin embargo, mezclados había un lote de trapos. Gente que consiguió el trato de su vida. Una paga insana por un trabajo para el que estaban lamentablemente mal preparados y mal calificados. Un factor común era que no tenían familia a la que regresar. Trabajadores vagabundos que no encajaban en el motivo de la empresa. No fue difícil reconstruir el porqué. Pronto irán a la cámara central para tener una experiencia práctica. Posteriormente debemos seguir las profesiones calificadas para calificar su trabajo. Están muy entusiasmados con la experiencia y están emocionados por la oportunidad. Pero nosotros sabemos la verdad. El sacrificio de Adrián tuvo un efecto no deseado. Los altos mandos ahora saben que la carne fresca puede saciar lo que sea que haya dentro. Más que suficiente para que podamos hacer un trabajo importante. Hay planes para arreglar las 2 paredes interiores rotas. Además de algunos planes de modernización. Los nuevos reclutas ni siquiera han entrado todavía y ya estamos entrevistando a los nuevos. Más carne para la picadora de carne. Pero tiene que hacerse. Por el bien de los canadienses. Y tal vez incluso el mundo.